¿Fue totalmente necesario el préstamo del FMI de otras entidades internacionales para salir del cepo o hubiésemos podido salir igual? ¿El Poder Ejecutivo a nivel nacional tiene las herramientas como para seguir bajando gasto y a su vez bajar impuestos o va a depender sí o sí de las provincias y los municipios para poder hacerlo? ¿La inflación puede llegar a jugar el papel principal a la hora de los resultados electorales? Yo creo que vamos a ver mucho más rápido de lo que creemos, un número de inflación que va a empezar con 1 y que antes de fin de año vamos a ver un 0, ¿Cómo puede seguir habiendo tanta gente convencida de que el capitalismo no es el camino? En un país como Argentina, si querés, no ganó el comunismo, pero tuvimos el corporativismo de Perón y muchas décadas. Yo digo que el peronismo es la romantización del fascismo. ¿Qué factores o qué condimentos tenía el peronismo que te hace pensar eso? ¿Qué diferencia hay en una Argentina con cepo o sin cepo a la hora de recibir inversiones? Vos tenés que saber que ese impuesto es un robo. ¿Está sucediendo? Sí, pero uno tiene que estar consciente que eso está mal. Fede, bienvenido al Protagonistas, gracias, te mandé 1000 mensajes y siempre con buena onda hasta que pudimos coordinarlo, así que sé que no fueron semanas fáciles para todo el rubro y menos en un país como Argentina, así que gracias por tomarte el tiempo de No, estar acá. gracias por la invitación, Santi. Fede, me encantaría arrancar por el tema más urgente, básicamente de todos, que es la salida del cepo. Ya pasaron algunas semanas de que salimos del cepo. A momento de hoy me fijé recién segundos atrás y estamos más o menos en 1200, un pelín por debajo. ¿Cómo evalúas la salida del cepo y estas primeras semanas post ejecución? Fue una salida del cepo exitosa porque no tuvimos mucha volatilidad tras la salida del cepo. Y me parece importante resaltar que es la primera vez que Argentina va a un esquema de flotación con Banco Central capitalizado, con un nivel de respaldo de la base monetaria muy alto, con todas las fuentes de emisión cerradas, porque vos tenés superávit fiscal y equilibrio cuasi fiscal, y al mismo tiempo con una cantidad de pesos que está muy controlada. Eso lo que te da es un banco central capitalizado, sólido, que lo que te va a hacer es te va a bajar las expectativas inflacionarias. En caso, ¿estas eran condiciones necesarias para que la salida del cepo sea así de exitosa? Sí, porque vos antes tenías un banco central que tenía reservas bajas todavía, que seguían siendo negativas, y el mismo cepo te ponía muchas restricciones a lo que es el comercio exterior, el atesoramiento, el giro de dividendos. Bueno, vos tenías que cumplir estas condiciones. El presidente en alguna entrevista había mencionado que cuando él tuviera 15.000 millones de dólares de fondos extra, se podía salir del cepo. Bueno, este apoyo que tuvo Argentina superó mucho esas expectativas porque vos vas a tener en total del FMI 20.000 millones de dólares. Banco Mundial 12.000 millones de dólares. BID 10.000 millones de dólares. Renovaste el tramo activado del swap con China por más de 5.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo el secretario del Tesoro dejó claro que si Argentina llegara a necesitar financiamiento, el Tesoro estaría dispuesto a darle una línea de crédito directa. O sea, lo que estamos es ante un apoyo sin precedentes para Argentina y me parece que es muy importante destacar algo. Argentina está tomando este financiamiento para solucionar un problema de stocks. ¿A qué me refiero? Es plata que va a capitalizar el Banco Central. Pero lo que es el flujo, eso ya lo tenés solucionado, porque vos tenés superávit fiscal, superávit comercial, equilibrio de la cuenta corriente, y el año pasado demostraste que hay una capacidad de compra de dólares muy grande por parte del Banco Central. En el MULC se compraron desde que asumió el gobierno 23.000 millones de dólares, descontando lo que es intervención. Lo que pasa es que vos al mismo tiempo pagaste 16.000 millones de dólares de deuda y pagaste importaciones atrasadas. Eso es lo que te impidió acumular un mayor nivel de reservas, pero Argentina tiene una capacidad de acumulación de reservas que es significativa. ¿A qué crees? Comentaste ahí al pasar que, bueno, el apoyo es sin precedentes. ¿A qué crees que se da tanto apoyo? ¿Por qué todo el mundo está tan abierto a apoyar a Argentina al punto tal de prestar la cantidad de dinero que, bueno, que acaba de mencionar, que es un fangote de guita? Yo creo que desde la caída del muro de Berlín, el liberalismo en el mundo perdió el rumbo. Tenés gran parte de la izquierda comunista, que cuando cayó el muro, al no tener un referente, se reconvirtió dentro de la democracia liberal, imponiendo un alto nivel de estatismo.
Y Milei fue el primero en los últimos años, el primer presidente, yo te diría, desde Donald Reagan o Thatcher, en ser tan claro en que el Estado es el problema. Y al mismo tiempo aplicó un plan económico, la motosierra, que solo con proponerla en el mundo, por hablar de ella, ya generó impacto. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que la motosierra funciona. El gobierno nacional recortó el gasto en más de 30%, las provincias en un 20%, y la economía entre diciembre del 23 y diciembre del 24 creció más de un 5%. Es el famoso ajuste expansivo que está dando que hablar. En ese contexto, eso hace que haya un mayor apoyo a Argentina por el programa económico que en Estados Unidos lo están tomando como referente, bueno, Elon Musk con la motosierra, y al mismo tiempo hay una cuestión geopolítica. En un mundo con crecientes tensiones geopolíticas, un país alejado de los focos de conflicto, que es productor de alimentos, de hidrocarburos, de minerales estratégicos, que controla la hidrovía del Paraná, por donde salen las exportaciones, gran parte de las exportaciones de alimentos de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, que controla el canal de Magallanes, que en caso de que haya un conflicto bélico entre China y Estados Unidos es muy importante porque el canal de Panamá podría quedar cerrado a embarcaciones chinas. Bueno, eso nos pone en una posición geopolítica muy significativa. Al mismo tiempo que tenemos capacidad para exportar reactores nucleares y de producir uranio. Bueno, son todos factores que hacen que Argentina sea un país relevante, no solamente por la política económica que está aplicando, sino también en términos geopolíticos. Cuando se habla del RI, el RI no solo es una cuestión económica, sino también es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión geopolítica. Sí, también, o sea, cabe destacar que, y no tiene nada de malo, el decir que si alguien te presta plata o si alguien viene a hacer un negocio es porque justamente ve ese potencial. En cierto punto, que alguien quiera invertir dinero con el único objetivo de hacer dinero no tiene nada de malo porque a su vez eso te conlleva trabajo, bueno, más inversión, más dinamismo y en definitiva más competencia que tendería a bajar los precios dentro de economía. O sea, a mí me genera mucha sorpresa muchas veces cuando de varios sectores se critica en cierto punto esta intención de querer hacer dinero, cuando en realidad me parece que es un objetivo totalmente noble, siempre y cuando se haga bajo los marcos de la ley y además todos los beneficios que tiene para el resto de la población y para los trabajadores y los puestos de trabajo que se generan. Exacto, ¿no? Digamos, el capitalismo es lo que más personas sacó de la pobreza en la historia humana. Desde la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688, cuando se sientan las bases para las instituciones liberales modernas, derechos de propiedad, parlamento, justicia, figura del primer ministro, bueno, todas esas serie de cuestiones que sentaron las bases para el nacimiento del capitalismo y de la primera revolución industrial, ese círculo virtuoso de instituciones liberales, capitalismo y sucesivas revoluciones industriales fue lo que permitió la mayor baja de la pobreza de la historia humana. Y Argentina, cuando funcionó dentro de esos parámetros, entre 1880 y 1946, y ahora está volviendo a funcionar sobre esas mismas bases, bueno, fue de los países más ricos del mundo. Y más prósperos, no solamente más ricos, también más prósperos. ¿Por qué mm, en estas condiciones, tal vez sin irnos tan al pasado, vos mencionaste desde la caída del muro de Berlín, que a nivel histórico fue ayer, básicamente, hace muy poquito tiempo, con la caída del muro de Berlín y con una diferencia tan marcada y abismal entre el lado occidental y oriental, entre capitalismo y comunismo, si queremos ponerle. Voy a la pregunta de la manera más simple y fácil que me sale, que es, ¿cómo puede seguir habiendo tanta gente convencida de que el capitalismo no es el camino, teniendo tanta demostración empírica? Es un muy buen punto. Yo creo que la izquierda fue muy buena dando la batalla cultural durante todo el siglo XX. Tomaron todos los centros académicos, tenían un mensaje que penetró en muchos jóvenes, a pesar de que la evidencia empírica demuestra que es un completo fracaso. Y lo otro interesante de la izquierda
es que él apoya personas que no viven en países comunistas, porque cualquiera que haya estado bajo el comunismo, bueno, pasa entre muchas personas de Europa del Este, saben que es un régimen asesino, opresor, que fue la mayor amenaza a la libertad humana de la historia. Por suerte, Estados Unidos hizo un enorme esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial para ganar la Guerra Fría y preservar la libertad en el mundo. Pero realmente el riesgo durante el siglo XX fue grande. Y en un país como Argentina, bueno, si querés, no ganó el comunismo, pero tuvimos una versión estatista, digamos que fue el corporativismo de Perón, inspirado en el fascismo italiano. Perón era un fascista, se inspiró allá, em, que instauró un régimen corporativista que duró muchas décadas. Yo digo que el peronismo es la romantización del fascismo. Es por eso que creo que la batalla cultural en Argentina es tan importante como la batalla económica, porque es lo que te va a permitir que seamos un país próspero en el largo plazo. Y lo interesante de Milei es que el giro hacia las ideas liberales en Argentina no vino desde las élites, sino que vino desde los jóvenes y de las clases medias bajas trabajadoras. O sea, el liberalismo le está sacando al peronismo la representación de los sectores populares. Y eso tiene un impacto muy importante a largo plazo. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Antes de continuar con esto último que mencionaste, que me parece súper rico para charlar y además es bien actual del país, comentaste al pasar que para vos el peronismo es la romantización del fascismo. ¿Qué ves o qué factores o qué condimentos tenía el peronismo que te hace pensar eso? Todos, el régimen de Perón era un régimen fascista en todo sentido, desde el control de la economía, desde el control de la sociedad civil, desde que para estar en el gobierno solamente podían estar personas que eran afiliadas al partido peronista, que hubo persecución, que hubo presos políticos, que la oposición no podía utilizar durante las campañas electorales la radio, que era el medio de comunicación más importante en aquella época, los periódicos. Fue un régimen autoritario, pero lo más grave para mí es que con los años se romantizó ese periodo, y que fue un periodo de una dictadura, de un régimen fascista, que tiene mucho en común con los regímenes militares que tuvo Argentina. Los regímenes militares y el peronismo son de corte fascista, corporativista, nacionalista. Entonces, bueno, y lo vimos en lo que fue todo el desastre de la década del 70. Es un proceso que inició el peronismo y continuaron los militares, pero eran muy similares. ¿Crees que el que hayan venido los militares tan próximos a Perón en ese sentido, porque básicamente llegan con, apenas fallece Perón, con Isabelita, ¿crees que eso ayudó a que después la historia romantice más los gobiernos de Perón? El que al toque hayan llegado los militares y bueno, y haya sucedido todo lo que pasó. Probablemente, pero en términos de todo lo que fue el terrorismo de Estado, términos económicos, en muchas cuestiones fueron muy similares, ¿no? Yo lo que veo en Argentina, y yendo de vuelta un poco más a lo económico-social, es que en los últimos 80 años hubo un modelo de país en el cual la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Y eso no lo interrumpió ningún gobierno, si querés un poco durante la década de los 90. Pero ese modelo se mantuvo prácticamente ininterrumpido hasta la llegada de Milei al poder. Para satisfacer ese creciente tamaño del Estado, el gobierno fue consumiendo el stock de capital del país. Tuviste emisión monetaria descontrolada, confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, endeudamiento en dólares masivo, impuestos confiscatorios. Fue el Estado apropiándose de todo lo que pudo. Y eso terminó, para mí se resquebraja durante la pandemia, en las elecciones del 2021, donde el peronismo unido hace poco más de 30 puntos, y ahí es donde empieza el gran giro de Argentina hacia el liberalismo. ¿Crees, Fede, que si no hubiese habido una pandemia, n- no hubiésemos tenido a un presidente como Milei? ¿O es independiente una cosa de la otra? No, es un muy buen punto. Yo creo que la pandemia ayudó mucho, porque en el fondo la pandemia no es que cambia el mundo, es un hiperacelerador de procesos económicos, tecnológicos y sociales. Lo que esperábamos que sucediera en 5 o 10 años
pasó en unos pocos meses. Y al mismo tiempo, durante la pandemia, cuando todos los ciudadanos estábamos encerrados y la libertad cobró un valor mucho más importante, vos pensás que un tipo que vive en una villa del conurbano le decían que se tenía que quedar encerrado en la casa. Probablemente su casa era una casucha donde vivían 7 personas adentro con sus hijos. Le decían que sus hijos iban a seguir yendo al colegio porque lo iban a hacer de forma remota, pero por ahí tenían un teléfono en toda la casa, un celular. O sea, tomaban el pelo a la gente y al mismo tiempo tenías la fiesta de olivos y el vacunatorio VIP. Eso generó un nivel de indignación que, si bien yo creo que Argentina probablemente iba a ir hacia el liberalismo, sin dudas esto aceleró mucho los tiempos. ¿Crees que iba a ir hacia el liberalismo porque la situación económica en algún momento ya no iba a dar para más? ¿A eso se lo atribuís? Mi esperanza siempre fueron los jóvenes. ¿Por qué? Porque vos tenés toda una generación de jóvenes que son sobre los que yo hablo mucho en mi primer libro, que es la generación Z, yo lo llamo pandemias, que son los que nacieron entre 1996 y el 2012. En Argentina esa generación vivió toda su adolescencia y su vida adulta en recesión e inflación. Ven que sus padres la están pasando mal, que sus hermanos mayores la estaban pasando mal, y cuando aparecen políticos que les prometen más de la misma receta estatista para solucionar sus problemas, no confían. Entonces, ahí es donde nace todo este fenómeno de la antipolítica, esta revolución liberal, que es una revolución que sucede un poco en las calles y sucede mucho en las redes sociales. El fenómeno de TikTok para bancar a Milei y las ideas liberales. Y lo interesante de todo este proceso es que un fenómeno que al principio parecía ser más de la antipolítica, con los años se está volviendo un fenómeno más de las ideas liberales. Estos jóvenes que odiaban a la casta política ahora empiezan a incorporar también muchos conceptos liberales. Eso es un cambio tremendo. Tal cual, bueno, yo entro en esa categoría y ya hablando en experiencia personal, es literalmente así, o sea, yo nunca viví un país, ahora estoy en Europa y más o menos lo entiendo, aunque Europa de a poquito va mostrando ciertos signos de inflación y otras cositas, hasta que, qué sé yo viví en Argentina hasta mis 23 años y siempre que tuve conciencia y noción económica y política, siempre hubo inflación. Los políticos siempre fueron prácticamente demagogia, porque hasta incluso te puedo decir que no sé, ni siquiera para involucrarme o hacer banca de un partido o el otro, pero, por ejemplo, desde que tengo noción política, estaba Cristina. Listo, fue una fórmula. A mi juicio, la verdad que no daba muchos resultados. Llega Macri proponiendo en teoría otra cosa. Dijimos, bueno, vamos a ver qué onda. A mi juicio tampoco dio muchos resultados. Llega Alberto, lo mismo. Y vos decís, viejo, todos los políticos no sirven para nada, entonces. Es un poco eso hasta ahora que por lo menos se está probando algo diferente. Y yo creo que a este punto, al punto de hoy, está bien que sé que cierta parte de la oposición em, tiene sus argumentos como para decir o para bastardear los números de inflación, pero prácticamente es innegable que la inflación está bajando. Y vos llegaste a tener una inflación anualizada que estuvo por arriba del 300. En el diciembre del año 23 tuviste una inflación de casi el 30% mensual. Bueno, y hoy tenés una inflación que está, bueno, que está bajando fuertemente, que este año podrá ser el 30, el 25, el 20, depende digamos, va a ser mucho más baja, mucho más baja. Hablando de inflación, Fede, ¿crees que esta salida del cepo y la variación en cierto punto del precio del dólar pueda llegar a afectar a la inflación al dato de abril? A ver, yo creo que el dato de abril, viendo lo que son las mediciones de alta frecuencia, va a estar por debajo del 3%, porque después de la salida del cepo hubo muchas empresas que retrotrajeron aumentos de lista y la inflación se calmó. Ahora tenés un banco central capitalizado, no tenés más el crawling peg que te implicaba como un piso a la variación de precios, porque la expectativa es que el dólar suba. Bueno, ahora el dólar flota y la tendencia es que vaya hacia la baja. Yo creo que vamos a ver mucho más rápido de lo que creemos, un número de inflación que va a empezar con 1 y que antes de fin de año vamos a ver un número de inflación que va a empezar con 0, que va a estar por debajo del 1 mensual. Salgo un poquito de temas económicos, a la vez sí y no, pero año electoral en Argentina, ¿crees que la inflación
puede llegar a jugar el papel principal a la hora de los resultados electorales? ¿O crees que puede llegar a haber otro parámetro que también pueda mover la balanza? Las elecciones de medio término, por lo general, son buenas para el oficialismo, si más o menos hicieron las cosas en el primer año de gestión. O sea, yo creo que el gobierno va a tener una muy buena elección de medio término. La inflación es determinante, la recuperación del salario real es determinante. Vos ya tenés el salario real a niveles del 2018, o sea que recuperaste todo lo que perdiste durante la gestión de Alberto Fernández y el último año de Macri. Yo creo que por ese lado no vas a tener problema. Ya saliste del cepo y vas a atravesar el periodo electoral con un banco central capitalizado, ¿no? Eso no es lo mismo atravesar la elección con un banco central capitalizado que con un banco central con reservas negativas. Por lo tanto, yo creo que ¿Por qué, Fede? ¿Por qué haces tanto hincapié en el que el Banco Central está capitalizado? ¿En qué si vos cambiaría la tenés, diferencia o qué beneficio te aporta? si vos tenés reservas negativas, probablemente el mercado te va a ir a buscar. Si vos tenés pocos pesos como tenías y seguís teniendo, no hay tanto poder de fuego, pero sí vas a tener un poco de ruido cambiario, o podías llegar a tener. Hoy no lo vas a tener. No solamente porque hay pocos pesos, sino porque el Banco Central está muy capitalizado y salimos del cepo sin intervención cambiaria. Todos los días, cuando uno ve el reporte del Banco Central diario, hay un cartel grande que dice sin intervención. Hoy tenemos un dólar que es precio de mercado. Lo determina 100% el mercado. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Y en términos de un tema que se habla muchísimo en Argentina y siempre se habló, que son las inversiones y que cuándo van a venir las inversiones, ¿qué beneficio o qué diferencia hay en una Argentina con cepo o sin cepo a la hora de recibir inversiones? Enorme. El cepo, a ver, es muy difícil invertir en un país donde las empresas no sabían cómo iban a sacar después sus dividendos. Entonces, ¿qué sucedía con el cepo? Que te restringía mucho la inversión extranjera, te restringía también la inversión a ciertos sectores como hidrocarburos o minería, y te la restringía y te la limitaba, ¿no? El RI fue un poco un blindaje para eso, pero seguías teniendo muchas limitaciones. Bueno, ahora sin cepo, lo que hace esto es que la inversión se expanda a todos los sectores de la economía y que los jugadores extranjeros puedan decir, bueno, invierto en Argentina y retiro mis dividendos normalmente, importo normalmente. Bueno, es un paso enorme para la normalización económica. Vos tenés que tener en cuenta cómo recibió el gobierno el país, con menos 11.000 millones de dólares de reservas, con deudas por importaciones y dividendos impagos por más de 40.000 millones de dólares, con todos los precios controlados, con casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados de corto plazo, de cortísimo plazo. O sea, tenía una hiperinflación en puerta. El primer año, con un plan fiscal muy fuerte, hizo una baja enorme de gastos, ya eliminó el impuesto país, la economía está creciendo, lo que faltaba era salir del cepo. Bueno, hoy lograste eso. ¿Cuál es el próximo objetivo para mí? Bajar más el riesgo país, poder volver a los mercados. Y mientras se mantenga el crecimiento económico y la motosierra constante como política de Estado, lo que vas a poder es seguir bajando impuestos. Se empezó con el impuesto país, el gobierno dejó claro que el próximo impuesto a eliminar son las retenciones y el impuesto al cheque. Bueno, vamos camino a eso. ¿Crees que hasta que nos... ¿Por qué? Porque una de la pregunta surge en que mucha gente dice, buenísimo, hay un montón de números económicos que están dando bien, pero en la calle no se siente, o la gente todavía la sigue pasando mal. ¿Crees que es así esta situación? Y en el caso de que así lo creas, ¿cuándo pensás que puede llegar a empezar a la gente de a pie, la gente del día a día, empezar a notar grandes cambios, tal vez en su bolsillo, sí, en su poder adquisitivo? La gente lo está notando. A ver, cuando asumió el gobierno la pobreza era superior al 50%, más cercana al 53%. Y hoy la pobreza es de unos 35 puntos, 34 puntos. Tuviste una baja muy significativa. ¿Por qué fue esta baja tan importante? Hay dos cuestiones muy importantes. Primero, que los precios de los alimentos bajaron muy por debajo del índice general.
Y el segundo punto es que también bajaron los alquileres. Las personas de bajos recursos destinan un alto porcentaje de su ingreso a alimentos y alquileres. Digamos, esto es muy importante porque ahí tenés un impacto muy significativo sobre la pobreza. Y al mismo tiempo tenés una recuperación de salarios reales que volvieron al nivel del 2018. Si vos tenés una pobreza de 33, 35 puntos, todavía mucha gente le está pasando muy mal, muy mal. Lo que pasa que le está pasando un poco menos peor que antes, pero el camino es largo, no se pueden resolver todos los problemas en un año y medio. Pero sin dudas que las bases son sólidas, porque no es lo mismo bajar la pobreza y recuperar salarios reales sobre bases firmes, que es superávit fiscal, comercial, crecimiento económico, normalización de precios relativos, de regulación y baja del tamaño del Estado, que si vos lo haces en base a endeudamiento externo y medidas de corto plazo. Acá vos tenés bases firmes, o sea, cada cosa que se gana es sobre bases firmes, y esa es la gran diferencia para mí. En términos de proyecciones a futuro, Fede, ¿cómo vos dijiste, bueno, que la idea sería, el gobierno comentó de bajar las retenciones y ir bajando impuestos? ¿Crees que a nivel nacional, crees que el Poder Ejecutivo a nivel nacional tiene las herramientas como para seguir bajando gasto y a su vez bajar impuestos? ¿O va a depender sí o sí de las provincias y los municipios para poder hacerlo? Ahora, en términos generales, yo creo que Argentina tiene todas las condiciones para en la próxima, de acá a 10, 15 años, volver a ser un país desarrollado, para ser una potencia en Sudamérica. Están todas las condiciones, desde económicas, acompañamiento social, de recursos naturales, geopolítica. Yo creo que hay un gran contexto para Argentina. El gobierno tiene a nivel nacional margen para seguir bajando gasto, siempre hay margen, pero ahora es donde entran las provincias. Vos tenés impuestos que son nocivos, como ingresos brutos, que recauda casi 4 puntos del PBI, versus 7 del IVA, con una alícuota mucho menor. El problema de ingresos brutos que se acumula en la cadena. Entonces la alícuota efectiva termina siendo 10-11%. Es un impuesto nocivo. Después tenés municipios que empezaron a cobrar tasas de seguridad e higiene de 1, 1,5 puntos, 2 puntos de la facturación de supermercados, de comercios, lo cual es delictivo. Entonces, yo creo que ahora lo que se juega es, bueno, con el voto y con la presión social, que los gobernadores empiecen a bajar impuestos, porque hay muchísimo espacio para recortar en las provincias. Argentina en el año 2003 tenía 2,3 millones de empleados públicos. Cuando se fue el último gobierno dejó casi 4 millones. Entonces, la mayoría de eso se concentró en provincias y municipios. Hay mucho para cortar. Pero para bajar ingresos brutos y bajar impuestos en serio, las provincias tienen que dejar de ser feudos, donde todo el mundo trabaja para el Estado, donde esa es la forma de cooptar votos, porque cada familia tiene algún integrante que trabaja para el Estado, pero es ahí donde tenés que recortar para poder empezar a bajar impuestos en serio. Y el sector privado tiene mucha capacidad para generar empleo y absorber la gente que sale del Estado. Vos le diste por un lugar bastante significativo a lo que es también la presión social de la gente a través del voto, que es básicamente la herramienta que tiene el pueblo para manifestarse de manera más efectiva. Entiendo que obviamente tiene que venir un poco la presión desde ahí, en el caso de que crean que es el camino correcto y hay que seguir bajando impuestos y demás, pero también ahí hay algo, es bastante difícil porque yo, por lo menos de esta es una opinión personal y me gustaría saber qué pensás vos. El liberalismo, si bien en Argentina está teniendo buenos resultados para mucha gente, sin ni hablar, creo que el más importante de todos es la pobreza, que vos lo comentaste, y la inflación, bueno, estas son casi dos caras de la misma moneda. Es verdad que también se lo asocia mucho al personaje Milei, y personaje con todo el respeto al presidente. ¿Crees que es posible que a nivel nacional o a nivel tal vez hasta incluso municipal al liberalismo le vaya bien por más que no esté Milei en la boleta? Porque creo que en cierto punto mucha gente asocia el liberalismo con Milei, pero en sí tal vez no es que se siente liberal, sino que lo convence Milei o lo atrae el personaje. Es una gran pregunta. Es muy importante que las ideas sean más importantes que las personas, ¿no? En esta etapa
sin duda, un liderazgo fuerte para un país como Argentina es lo que necesita. Yo digo que esto, lo que está haciendo Milei en Argentina es una revolución liberal, en el sentido que son cambios drásticos en un corto periodo de tiempo en materia económica, política, social y cultural. Como toda revolución es verticalista, no pide permiso ni pide perdón. Es la única forma de hacerlo, creo yo, y no se hace con buenos modales. Ahora bien, yo creo que el gobierno tiene un gran desafío de construir figuras de acá al 2027, porque el 2027 es cuando, si al gobierno le va bien, va a gobernar muchas provincias y muchísimos municipios. Y ahí va a tener que empezar a aplicar políticas liberales a nivel local. Sistema de bonos escolares, escuelas charter, privatización del sistema de salud, obra pública privada. Bueno, ahí va a haber un gran desafío. eh, Ahí va a haber un gran desafío en el 2027. Y es ahí donde hay que demostrar que el liberalismo es superior en términos económicos, en términos sociales, que se mostró con la baja de la pobreza, y en términos morales. Entonces, yo creo que ahí bueno, tiene el gobierno un gran trabajo por hacer de cara al 27. Esto último está relacionado a algo que, bueno, vos comentaste al principio de la charla, que es la famosa batalla cultural, en la cual Milei y tantos otros han mencionado mucho y se han abocado muchísimo tiempo. Es más, él siempre dijo que estuvo abocado a la batalla cultural hasta que decidió meterse en política. ¿Dónde crees que están los puntos fundamentales de la batalla cultural de cara al 2027? Bueno, yo creo que acá hay algo que ya es brillante, que el gobierno, Milei, logró que la mayoría de los argentinos entiendan que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo. Entonces, hay una relación matemática que logró. Al mismo tiempo, lo que logró entre los jóvenes es increíble. Yo creo que nada, que tiene que seguir profundizando y sobre todo con resultados económicos, ¿no? Digamos, en un país con elevados niveles de pobreza, la gente vota economía. eh, entonces, bueno, economía, austeridad y un mensaje claro, bueno, son cuestiones claves de miras al 2027. Tal cual. Y hay una cosa que me parece muy loca y creo que en gran parte le pasó a un país bastante cercano a nosotros, que es Chile. Y me parece también, una vez resuelta, yo en ese sentido veo la batalla cultural como en dos etapas. Decime, a ver si coincidís conmigo. La primera es toda esta que mencionas vos, que en cierto punto viene a darle fundamentos conceptuales y morales a lo que es el cubrir las necesidades de la gente. Pero lo que suele pasar muchas veces es que una vez cubiertas estas necesidades, se empieza a hablar muchísimo y a darle importancia, tal vez por intenciones de justamente los de la vereda de enfrente, a la desigualdad, a que el capitalismo es extremadamente desigual, no obstante si cubre las necesidades o no, que es totalmente injusto, desigual, etcétera. ¿Crees que en cierto punto esa es la segunda etapa de la batalla cultural, una vez saneada esta primer parte y una vez cubierto en cierto punto las necesidades generales del pueblo? A mí, ahora, la cuestión de la desigualdad no me preocupa. Yo creo que mientras tengamos una macroeconomía estable, se saque al Estado del medio, que es el gran ladrón de toda esta situación, porque el Estado roba para, en teoría, distribuir y quedarse algo en el camino. Pero, digamos, mientras se siga sacando el Estado del medio, digamos, vas a tener, sí, gente con mucha más plata que otra, pero vas a tener trabajo, vas a tener crédito, vas a tener oportunidades. Entonces, yo creo que acá no hay que cortar con este pensamiento propio de la izquierda de que lo que tiene el rico es porque me lo sacó a mí. No es un juego de suma cero, digamos. Lo que sí es un juego de suma cero es el gasto público. Lo que el Estado gasta en un lugar te lo está sacando del bolsillo a vos, pero no, ese pensamiento de la izquierda fue nocivo para Argentina. Sí, sí, tal cual. Es que justamente te lo decía en ese sentido, que veo que es como la bandera que se suele agarrar cuando tal vez hay ciertos números irrefutables
se agarra un poco esa bandera de la desigualdad y de que lo que tiene el rico y los pobres, cómo puede haber pobres cuando hay ricos. Por eso te decía, si creías que en cierto punto, que igual un poco me lo contestaste con lo que acabas de decir, es en cierto punto otro franco de la batalla cultural, es decir, desigualdad va a haber, porque hay gente que es más exitosa con los negocios que otra y eso inevitablemente reproduce Exacto. desigualdad, No, pero y lo vos importante ves, es, sí, lo que el mejor ejemplo es la pobreza. Bajaste la pobreza a 20 puntos, achicando el Estado. O sea, sacaste al ladrón del medio y los números sociales mejoraron un montón. Y los principales beneficiarios de que los alimentos aumenten menos que la inflación y que bajen los alquileres es la gente que más lo necesita. O sea, la macroeconomía estable y achicar el Estado es la mejor política social que podés tener. tal cual, tal cual. Y hay una frase que una vez escuché y a mí me gusta mucho que es, la desigualdad no mata, nadie muere de desigualdad, pero la gente sí muere de pobreza y de condiciones muy, pero muy precarias. Entonces, el foco tiene que estar puesto en otro lado, sin lugar a dudas. Hablamos muchísimo de liberalismo, te voy a hacer una pregunta que creo que ya creo conozco la respuesta, pero ¿vos te considerás una persona liberal? Sí, 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 me considero liberal, escribí 3 libros sobre liberalismo. Eh, sí, digamos, yo creo que son las ideas que necesitan Argentina y que hicieron de Argentina un gran país entre 1880 y 1946 y que ahora se están volviendo a aplicar esas mismas ideas. Si vos te fijás, la Argentina que soñó Alberdi y que hizo Real Roca en 1880 cuando asume la presidencia, básicamente fue un modelo de país basado en un país abierto al comercio, al capital, abierto a la tecnología, con un Estado chico, bajos impuestos, pocas regulaciones y sólidos derechos de propiedad. Y eso nos llevó a ser uno de los países más ricos del mundo, cuando en 1880 Argentina no tenía territorio, o sea, tenía escaso control territorial, Roca triplica el territorio nacional, no tenía una capital, tenías guerras civiles, no tenías moneda, no tenías población, no tenías tecnología y no tenías capital, no tenías ninguno de los factores necesarios para el desarrollo. Y aplicando las ideas correctas, para 1895 eras el país más rico del mundo. Y no solamente en términos de PBI per cápita. Cuando vos ves las cartas de principios del siglo XX que enviaban los inmigrantes a sus países, los inmigrantes querían venir a Argentina porque había oportunidades, el granero del mundo, la París de Latinoamérica. Esas cartas decían, estamos en Argentina, estamos en una casa que tiene 2 cuartos y un baño, cosas que para la época no eran comunes. Comemos carne en todas las comidas, comemos aceite de oliva, hay tranvía, hay tren, nuestros hijos van a un buen colegio del Estado, la salud nos la da una mutual. Bueno, eh, era realmente un país muy, muy pujante en el cual la clase media argentina de aquellos años solo se lo comparaba con lo que sucedía en países como Estados Unidos, Canadá o Australia, porque hay que recordar que a principios del siglo XX el mundo era mayoritariamente pobre y en ese contexto Argentina le iba muy bien. Tu acercamiento al liberalismo y tu convencimiento al punto tal de como vos comentaste, escribiste 3 libros y me encantaría, también hablar un poquito de los 3. ¿Es porque empezaste a notar los resultados irrefutables o cómo fue tus primeros comienzos sobre el liberalismo? Porque en cierto punto, por lo menos esto ya es experiencia personal, ni en la escuela ni en la universidad a mí me hablaron de liberalismo. Y es más, muchas veces se lo denotó al liberalismo y se lo denotaba hasta hace nada, hasta hace un par de años. Es un gran punto. Mira, yo vengo de una familia pues no son liberales. Cuando yo era más chico te diría que lo de mi papá estaba más cerca de ideas de izquierda, después con los años fue cambiando, pero siempre hubo muchos libros en casa, mucha cultura. Empecé a leer algunos libros que me gustaron, pero lo que me fue acercando más hacia el liberalismo fue una revista que es el semanario The Economist. Yo vivía en Cariló cuando era adolescente y empecé a comprar The Economist. Entonces, ahí fue como que me empecé a acercar, empecé a leer algunos libros, pero con los años me fui volviendo más antiestado todavía. O sea, al principio por ahí abrazaba una visión liberal con una cierta dosis de Estado y con los años y mucho más, bueno, después con la llegada de Milei,
fui entendiendo que el nivel de Estado que se necesita es mínimo y que el fin, digamos, filosóficamente, el anarcocapitalismo es la respuesta como concepto, ¿no? Después en el camino, bueno, vas a tener que tener algo de Estado, pero conceptualmente uno tiene que pensar permanentemente, bueno, ¿cómo puedo sacar el Estado acá? Ahí está, mirá, nunca lo había escuchado ni me lo había puesto a pensar, pero vos le das al anarcocapitalismo un cierto lugar de utopía, en más puro sentido de la palabra, de a lo que se tiene que apuntar, que tal vez no se llega por las condiciones tecnológicas, pero sí todo el prisma o todo el filtro debería ser ese. Todo el tiempo tiene que estar presente. Vos tenés que saber que ese impuesto es un robo. ¿Está sucediendo? Sí, pero uno tiene que estar consciente que eso está mal. Por lo menos ser consciente. No se puede solucionar de un día para el otro, pero por lo menos hay que ser consciente que está mal. Y que hay un montón de cuestiones que se las asocia a que un Estado liberal las tiene que proveer el Estado, que es mentira. Por ejemplo, la educación. A mí me encanta un modelo que son las escuelas charter, que son escuelas con financiación pública, con gestión privada, donde los establecimientos tienen total libertad para dictar sus propios programas académicos, contratar y despedir profesores, donde no hay interferencia del Estado. Bueno, lo mismo en la salud, hay muchos modelos con mayor participación del sector privado. Bueno, hay formas de sacar al Estado de la salud y de educación que no debe estar en esas cuestiones. En estas escuelas charter, Fede, mirá, es la primera vez que las escucho nombrar. Vos dijiste financiación pública, pero prácticamente un funcionamiento 100% privado. ¿Es así? Exacto, son organizaciones con o sin fines de lucro, son colegios con gestión privada que reciben financiación del Estado en función de la cantidad de alumnos. Pero el Estado lo único que les pide es que los alumnos aprueben el examen estandarizado que les permite pasar de año. O sea, es un modelo en el cual no necesitarías un ministerio de educación, simplemente un examen estandarizado, por una cuestión de nivelación y de que, bueno, ingreso a universidad y esas cuestiones. Y en los países donde se han aplicado, en Estados Unidos, más del 10% de los alumnos van a estos establecimientos, demostraron ser muy exitosas. Sí, y al ser, o sea, y justamente el establecimiento, al recibir el financiamiento según la cantidad de alumnos, ahí es donde se empieza a generar la competencia positiva y buena de, bueno, ¿cómo hacemos para atraer más alumnos? Y en definitiva la respuesta es, tenemos que mejorar la calidad de educación que damos. ¿O crees que nos falta mucho para poder llegar a aplicar uno de estos modelos, por ejemplo, en la educación? A mí me gustaría que se empiece por lo menos a experimentar, no sé, un distrito como la ciudad de Buenos Aires que pueda tener 5 colegios charter. Y que después la misma evidencia vaya convenciendo a la población que es necesario expandir el sistema hasta que pueda hacer todo el sistema sin injerencia estatal. No soy un especialista en educación, a mí me gusta este modelo, también me parece interesante el modelo de bonos escolares, eh, pero creo que se tiene que empezar a dar este debate en Argentina y se tiene que empezar a dar ahora, porque si al gobierno le va bien, en 2027 va a tener que empezar a aplicar estas políticas en cientos de municipios. Lo que pasa ahí también creo yo, Fede, que la realidad un poco te restringe y entiendo lo que decís vos, que obviamente cuanto antes se empiece a hablar mejor porque se supone que antes se va a empezar a experimentar y la idea también es buscar lo que mejor resultados traiga y mejorar la educación, mejorar la salud y mejorar el aspecto general de todos los argentinos. Los mejores sistemas educativos del mundo, ya sean privados o públicos, son descentralizados. Esto de tener un gran ministerio de educación nacional y provincial que le dice a los colegios todo lo que deben hacer es nocivo, es una falta de libertad total. Sí, me acuerdo que he escuchado mucho a Alberto Venegas Lynch hablar de eso y de no estar tan en infinidad de oportunidades al Ministerio de Educación. Que bueno, se lo recomiendo a cualquier persona que quiere también seguir investigando sobre este tema. Alberto es alguien que sabe mucho y habla sobre eso. Y Fe, en términos del otro punto que creo que siempre estuvo muy ligado a la gestión estatal, que es la salud. ¿Qué alternativas podríamos llegar a encontrar, tal vez de gestión privada o medio un híbrido que no dependa 100% del Estado? Yo creo que cada municipio tiene que ir encontrando su modelo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde más del 80% de las personas tienen prepaga, vos tenés un sistema de salud que está sobredimensionado. Vos tenés muchos lugares del interior
Te doy, por ejemplo, no sé, un ejemplo que conozco, Pinamar, que tiene un hospital municipal y tiene uno o dos centros privados normales. Bueno, ahí vos podés tener un solo, por ahí, hospital, un sanatorio privado que reciba financiación pública en función de los pacientes que atiende o de alguna fórmula que se encuentre para poder mantener camas de emergencia, lo que sea, pero tenés que dar mayor participación al sector privado. Por ejemplo, el municipio de San Nicolás construyó, creo que son dos hospitales que los concesionó. Bueno, hay que darle participación al sector privado y el modelo va a ser más eficiente. Fede, antes de pasar a tus libros, que me encantaría que le cuentes a la gente sobre, bueno, igual hablaste un poquito de algunos, pero sí me gustaría entrar un poco más en detalle, porque tuve la oportunidad de leer un poco y creo que son súper apasionantes para quien lo lea. Pero antes me gustaría hablar de un temita que nos quedó pendiente y que en cierto punto fue lo que permitió o facilitó la salida del cepo, que es el préstamo del FMI y de las expectativas que tiene el FMI con Argentina. Vamos por partes si querés y vamos a lo primero. ¿Fue totalmente necesario el préstamo del FMI de otras entidades internacionales para salir del cepo o hubiésemos podido salir igual? Yo creo que sí, y es muy importante remarcar una cuestión con el crédito del FMI. Es la primera vez que Argentina toma un crédito del fondo para resolver un problema de stock y no uno de flujo. ¿A qué me refiero? Argentina, desde que asumió el gobierno, como hablamos anteriormente, compró 23.000 millones de dólares el Banco Central, pero producto de los pagos de deuda y de importaciones atrasadas, no logró acumular tantas reservas. Pero el flujo es positivo. Tenés superávit comercial, tenés superávit fiscal y tenés equilibrio cuasi fiscal. ¿Cuál es el problema? Todavía tenías un Banco Central con reservas negativas. Entonces, lo que te permitió el crédito del FMI es acelerar ese proceso de recomposición de reservas. Digamos, te acelera el proceso. Eh, y esa para mí es la gran diferencia. A mí no me preocupa el endeudamiento con el FMI. A mí me preocupa el déficit fiscal. Si vos no tenés déficit fiscal, lo que vas a tener es un nivel de deuda que va a seguir cayendo. Hoy está en 43% del PBI, bajó muchísimo. La deuda en dólares desde que asumió el gobierno, a ver, ahora tomando el crédito del FMI, debe estar todavía un poquito abajo que cuando asumió, aún contando el endeudamiento con el FMI, que fue para cancelar deuda del Tesoro con el Banco Central. O sea, digamos, la deuda te baja cuando cancelas las letras intransferibles. Por lo tanto, yo creo que es sí, es un crédito que era totalmente necesario y que permite acelerar el proceso de baja de la inflación, de recuperación de los salarios reales y de la economía. Por último, con respecto a este tema, acá los números y los datos puedo errar, puede que no sean 100% precisos, pero recuerdo que escuché a Milei en la nota que hizo con Fantino, que las expectativas del FMI, si no me equivoco, era que Argentina acumule no sé cuántos miles de millones de dólares o algo así para junio, y eso quiere decir indirectamente que como el gobierno va o el Banco Central compra dólares cuando el precio toca la franja de abajo o la banda de abajo, por relación, por relación, sí, por deducción, básicamente, se entiende que el FMI espera que el precio del dólar siga bajando y que en algún momento llegue al punto de la banda de abajo para que el gobierno o el Banco Central compre dólares. ¿Es así? ¿Esas son las expectativas en cierto punto del FMI? Argentina es una economía que está muy desmonetizada, la base monetaria amplia es solo 6 puntos del PBI, si descontás lo que son los depósitos del gobierno del Banco Central. La economía en crecimiento necesita más pesos, eso te va a forzar el dólar a ir hacia el centro de la banda. Yo creo que en algún momento, probablemente con este sistema de bandas que se van ampliando, el tipo de cambio oficial va, digamos, la banda inferior se va a ir a 900, 850. Yo no creo que el gobierno deje que llegue ahí, que probablemente el Tesoro, con estos pesos que tiene de dividendos del Banco Central, ponga un piso en 1000, en 990. Eso es una teoría personal, pero no creo que el gobierno deje que se aprecie muy por debajo de lo que es 1000. Respecto a cuándo va a llegar al piso de la banda, no lo sé, pero sí que las condiciones monetarias están dadas para poder ir al piso de la banda. ¿Y por qué crees que el gobierno no dejaría que, o que va a terminar poniendo un piso? O sea, ¿qué consecuencias si no podría llegar a tenerlo para si sigue cayendo el precio del dólar?
que vos necesitas monetizar la economía y que si no la monetización solo se te va a dar con un tipo de cambio muy apreciado. Entonces yo tiendo a pensar eso, pero la realidad es que no sé lo que tendrá el gobierno en mente para este tema. Fede, por último, me encantaría sí hablar de tus libros, darte, no quiero hacerte ninguna pregunta en específica porque siento que te limitaría la respuesta, así que no sé si querés hablar del último de los tres. Si querés arranco, te doy una pregunta a pie, pero me encantaría que te explayes cuanto vos quieras. Eh, ¿Qué es lo que te motiva o te motivó a escribir los tres libros? ¿Y qué crees que hay para la gente que lo compre y que lo empiece a leer? A ver, ¿qué me motivó? Siempre me gustó mucho leer, expresar ideas, entonces es un ejercicio muy lindo escribir. Y después es que amo Argentina. Yo lo que más quiero en el mundo es que a mi país le vaya bien, que a los argentinos nos vaya mejor. Y un poco reflejo eso en mis libros con un análisis que intento ser lo más empírico y sólido posible respecto a por qué yo soy muy optimista con Argentina. Ese optimismo nace junto con la pandemia, nace junto con esa generación de jóvenes que son los que irrumpen en la vida adulta durante la pandemia. La pandemia la veo como hablábamos anteriormente, como ese gran acelerador de procesos económicos, tecnológicos y sociales. La evidencia empírica te demuestra que el liberalismo es lo que mejor funcionó en el mundo y lo que más personas sacó de la pobreza en la historia humana y lo que mayor progreso permitió, y que también que cuando se aplicó en Argentina los beneficios fueron espectaculares. Entonces, bueno, no hay nada que impida hoy que Argentina le vuelva a ir bien si aplicando las mismas ideas, que es lo que está sucediendo. ¿Te parece, Fede, para cerrar, comentar bien los títulos de los tres libros para que todo aquel que lo quiera Sí. buscar? Y si querés, nada, en una o dos frases, tal vez comentar rápidamente de qué habla cada libro para que tal vez a alguno le interesa más un tema que el otro, ya sepa para dónde ir y por dónde encarar. Bueno, la rebelión de dos pandemias es el primero, que lo publiqué en el 2020. Habla sobre los jóvenes, sobre todo el proceso de aceleración de la pandemia, sobre un mundo, se llama La rebelión de los pandemias y la década de las turbulencias, ¿no? Los ciclos humanos y la década de las turbulencias. Ahora, estos procesos de aceleración suelen ser periodos turbulentos. Yo creo que el siglo XX el 20 fue el siglo corto, que fue de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Bueno, el siglo XXI empieza con la pandemia, porque es el hecho que acelera todo. El segundo libro se llama Argentina Hiperacelerada, con Editorial Planeta en el 2022. Es una visión liberal y optimista sobre Argentina, ya hablando un poco sobre la configuración de un mundo bipolar, porque yo en ese momento estaba convencido que Argentina iba hacia el liberalismo. No es que yo pensaba que iba a ganar Milei la presidencia, no soy mago, pero sí que Argentina estaba convencido que iba hacia el liberalismo, ¿no? Porque por esta cuestión de cíclica y de fracaso del ciclo anterior. Y el último libro se llama Volver a ser grandes, donde hablo también de esta cuestión de los ciclos económicos institucionales en Argentina, donde hablo de otros temas como envejecimiento poblacional en el mundo y la configuración de un mundo bipolar con fuertes tensiones geopolíticas, y cómo en ese contexto Argentina tiene una gran oportunidad para volver a ser un país, un gran país, un país desarrollado y próspero. Fede, gracias por tu trabajo, gracias por tu tiempo, por todas estas respuestas. Realmente creo que tu laburo es excelente y espero que esta charla la gente la disfrute tanto como la disfruté yo hacerla. Santi, muchas gracias por la entrevista, un placer. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está.